Qué bueno que una vez más puedas acompañarnos en nuestra transmisión del Centro Bíblico Crecer. Y un domingo más en donde nos encontramos para alabar mediante canciones a nuestro Dios, pero también para tener un buen alimento por medio de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y lo disfrutamos juntos. Hola familia, Willy nos decía que íbamos a estar esta tarde prestos, dispuestos para cantar. Y yo quisiera que vos y yo leamos un salmo, es el Salmo 149. Fíjate lo que dice, qué interesante como introducción a este momento. Dice la palabra de Dios, alabado sea el Señor, canten al Señor una nueva canción, canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, oh Centro Bíblico Crecer, alégrate en tu Creador, oh pueblo de Jerusalén, oh pueblo de Frías, regocíjate en tu Rey, alaba su nombre con danzas, acompáñala con panderetas, arpas. Bueno, tenemos 2 guitarras y 2 excelentes instrumentistas con ella, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Por si acaso hay alguien enfermo, alguien que no se puede levantar, también regocíjese en Dios, porque en esta tarde hay motivos de sobra para cantarle. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y en tus labios. ¿Por qué? Porque el Señor ha hecho grandes cosas en nosotros. Vamos a cantarle a Él 2 canciones que nos van a llevar a decir, ¡wow! ¡Qué Dios que tenemos! Así dice la primera canción. Y si querés acompañarnos con las palmas, bienvenido sea. Cantamos, chicos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. ¿Te sentís libre? Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Una vez más lo decimos con convicción. Al que el Hijo hace libre, rompió mis
y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Este es hay libertad. Terminamos. Hay libertad. Es que Jesús hace todas las cosas nuevas. El Salmo dice, aunque estés en la cama, aunque no tengas fuerzas, aunque te sientas débil, aunque, bueno, las cosas no estén del todo bien, tenemos un Dios, un infinito Dios, que hace todo posible. Cantemos esta canción. Él nos da nuevas fuerzas, aunque no las tengamos. Ahora sí. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Solo Dios puede hacer estas cosas en tu vida y en mi vida, si lo dejamos a Él, que sea ese infinito Dios. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila.
nadie como vos. ¿Cómo no cantarte, Señor? ¿Cómo no prepararnos? Porque vos sos el único que podía hacer lo que hiciste. Nos has dado nueva vida, nos has dado libertad, nos das cada día nuevas fuerzas. Y eres nuestro Señor, nuestro libertador. Gracias, Dios, por ser tanto para nosotros. Te alabamos en esta tarde, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Hola familia, qué bueno que estemos aquí. Qué bueno que podamos pensar en aquel Dios que nunca falla, el infinito Dios, aquel que también nos ha dado la libertad por medio de la cruz. Sabes que en esta serie de reuniones que estamos teniendo, en esta serie de mensajes, queremos hacerte pensar y convencerte que vale la pena que dejes entrar a Jesús en tu casa y que le des el lugar justamente en tu hogar, el lugar que se merece. En esta oportunidad vamos a hablar de una historia que a vos y a mí nos van a identificar mucho, por el tema de la característica de los personajes, la característica de los diálogos, las distintas actitudes que tienen las personas. Todo eso va a hacer de que vos y yo nos identifiquemos justamente con los protagonistas de esta tarde. ¿Sabes que Lucas, el historiador Lucas, escribe uno de los casos más impactantes en esos 3 años de ministerio de Jesús? Y Lucas en el capítulo 8 escribe sobre una persona que se llamaba Jairo. Esta vez vamos a hablar que Jesús visita y entra en la casa de Jairo. Ya Jesús no es como los otros pasajes o las otras historias donde encontramos que es Jesús el que se hace invitar, como en el caso de Zaqueo, por ejemplo. Esta vez es Jairo, principal de la sinagoga, el jefe máximo de la iglesia ahí en la ciudad de Capernaum, cae a los pies de Cristo y lo invita a entrar en su casa porque justamente tenía gran necesidad. Bueno, acompáñame a leer el capítulo 8, parte del capítulo 8 de Lucas. Lucas 8, 40. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Cuando uno dice cuando volvió Jesús, uno tiene que pensar, ¿y de dónde volvió Jesús? Bueno, el contexto dice que Jesús venía de una gran travesía. Había cruzado el mar de Galilea, había ido hacia la región de Gadara, ahí había liberado justamente al famoso endemoniado gadareno, y luego de ahí volvió a subir a la barca y volvió a cruzar hacia Capernaum. En el medio, en el trayecto, cuando cruza hacia Capernaum, se levanta una gran tormenta y es el famoso pasaje donde Jesús calma la tempestad. El pasaje ese termina con la pregunta de los discípulos: ¿y quién es este que el viento y que el mar le obedecen? Bueno, llegan hacia la orilla en Capernaum y ahí es donde se desata, ahí donde empieza la historia que vamos a contar y vamos a meditar en esta tarde. Cuando volvió Jesús, ahí le estaba recibiendo la gran multitud ahí en la orilla. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Hasta acá nomás con el pasaje. Lo vemos a Jesús sorprendido quizás por este principal de la sinagoga, no sé si Jesús, pero el resto de la multitud sí, era una persona conocida. Era aquel que representaba a Dios en ese momento. Era aquel que estaba acostumbrado justamente a dar consejos y no a pedir ayuda espiritual. Bueno, esta persona, por la enfermedad grave de su hija, termina postrándose ante los pies de Jesús, delante de toda la sociedad. Y entonces empiezan ahí con Jesús y los discípulos a caminar para ir a la casa justamente de Jairo. En medio, el relato, hay como un incidente.
¿sí? Una mujer toca el manto de Jesús, una mujer que tenía un problema de flujo de sangre y es curada. Y entonces Jesús se pone justamente a dialogar con la mujer termina siendo sanada, pero también termina siendo salvada. Y ahí hay una detención mientras iban a la casa de Jairo. Luego de que pasa eso, justamente pasa lo que vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice. Estaba hablando aún, hablaba Jesús con la mujer, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le den de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Seguramente vos estás pensando, ¿y en qué se parece a mí esta historia? ¿En qué me puedo llegar a identificar con la actitud o con el diálogo de los personajes? Mira, fíjate que no aparece en la Biblia, pero simplemente podemos pensar que es como esas películas de gran acción que nos mantienen al vilo y viene Jesús de calmar la tempestad, de liberar al endemoniado, cura a la mujer enferma también y después entra en la casa y es un hecho tras otro que nos mantienen al vilo, que en poco tiempo Jesús hizo tantas cosas. Y aquí es donde quiero llegar a la identificación con Jairo. Seguramente que si vos y yo estamos en un problema así, vamos a pasar por varios estados, como por ejemplo, en primer lugar, Jairo seguramente habrá tenido un estado de indiferencia. Claro, era el principal de la sinagoga. A él le venían a pedir consejos. Él era el que acercaba a las personas a Dios. No que alguien pueda haber aconsejado a Jairo que él se tenga que acercar a Dios. Tenía un estatus muy alto, tenía una congregación muy grande. Capernaum era una ciudad muy grande, era una ciudad portuaria de gran comercio, como esas ciudades en Argentina que tenemos y que vos y yo seguramente conocemos. Bueno, así era Capernaum. Y el principal de la iglesia, el encargado de la iglesia principal en Capernaum, era este Jairo. Seguramente haya tenido indiferencia, pero de pronto alguien le dice, la niña no sana. Nadie la puede sanar, ningún médico la pudo sanar. Llamamos al especialista, trajimos de otras ciudades a los médicos y nadie la puede salvar ni sanar. Entonces empieza a cambiar el estado de Jairo, preocupación. Y esa preocupación se transforma en apuro y en urgencia. Por eso justamente rompe con todo Jairo y va y se postra delante de toda la multitud a los pies de Jesús. Y ese estado también pasó a ansiedad. Dice la Biblia que la gente lo apretujaba. Cuando Jairo empieza a hablar con Jesús diciendo, por favor, mi niña está enferma, acompáñame, necesito que la veas. Y van de camino a la casa de Jairo, la ansiedad empezaba a sentirse más, claro, caminaban muy lento, era como que no avanza. No sé si te pasó el hecho de hacer fila en algún lugar y ver que la fila no avanza. Y las horas se te van, y entonces esa urgencia ya se transforma en ansiedad, y esa ansiedad se puede transformar también en esa bronca y en ese enojo. ¿Por qué? Y porque pasa lo de la mujer.
Jesús se da vuelta y se detiene y empieza a tener un diálogo con una mujer que había tocado su manto. Y entonces Jairo tranquilamente puede haber dicho, che, pero yo estoy primero. Yo hice la cola primero. Y se puede haber tranquilamente enojado, como diciendo, soy el principal de la sinagoga, tengan respeto. Mi hija se está muriendo. Esta mujer hace muchos años está luchando, la puede sanar después. Y puede haber tenido enojo y puede haber tenido bronca Jairo. De ahí puede haber pasado la amargura, porque dice que mientras Jesús hablaba con la mujer, alguien viene y le dice a Jairo, ya no molestes al maestro, ya es tarde, la niña ha muerto. Y entonces empieza la amargura y de la amargura pasa a la desilusión diciendo, ay, llegué tarde, llegamos tarde, cómo no hice las cosas con mucha previsión, cómo no hice las cosas antes, las podría haber hecho. Cómo no fui prevenido, cómo no fui a buscarlo, aunque sea con los soldados, porque Jairo tenía poder para mover la milicia. Cómo no lo traje a Jesús antes a mi casa. Y empieza la desilusión y de ahí pasa a la resignación. Bueno, ya no hay nada que hacer. Ya mi hija está muerta. Bueno, de lo único que me tengo que encargar ahora es de mi esposa que está sola, que debe estar llorando, desconsolada. Me voy a encargar del velorio, seguramente van a venir los parientes, se van a llenar de vecinos, yo soy una persona popular y mucha gente va a venir al velorio de mi hija. Y Jesús, conociendo el corazón, leyendo justamente el corazón de Jairo, le da ese aliento que solamente Dios da y vuelve a un estado de expectativa. Solamente cree, le dice Jesús. Tranquilo, no temas, Jairo, solamente cree, la niña va a ser sanada. Y de esa expectativa viene justamente la alegría y la locura. Él es testigo vivo de cómo Dios actúa dentro de una casa. Los hace pasar al papá y a la mamá, a los 3 discípulos, y ahí le da justamente el milagro que todos conocemos. Y acá es donde yo quiero pensar en que estos estados que pasamos es una relación de amor-odio con Dios y es muy parecida a la relación de variable, de variante que podemos tener con el Salvador. De cantar el domingo en la iglesia, de cantar que Él no falla a la prueba del lunes, de pensar de que el Señor es eterno y Él es mi fortaleza a la prueba inesperada, una larga enfermedad, un accidente no provocado, una economía que se desintegra y uno no puede salir, un divorcio, una separación, un despido que no esperábamos también y que se nos viene el mundo abajo, una nota mala, vos que vas a la escuela, que vas a la universidad, una nota mala habiéndote esforzado tanto, habiendo estudiado día y noche, y una nota que no esperabas y te retrasa todo el año. Bueno, hoy dice Jesús, no temas, solamente tenés fe, porque yo puedo salvar. Hace poco hablamos con los jóvenes que el año no está perdido porque justamente confiamos en aquel que puede salvar, puede sanar y puede volver a nuevo todas las cosas. Aunque el sermón del domingo quede en el pasado, aunque la sesión de psicología ya no tenga mucho efecto, el Señor quiere hoy entrar en tu casa y que hagamos lo que Jairo hizo, caer a los pies de Jesús, invitarlo a Jesús que entre en la casa para que Él ponga en orden. Pero para poner en orden, justamente, el mensaje de hoy dice que hay que romper ciertas cosas para que el Señor la arregle. Bien, quiero invitarte justamente a 4 puntos muy simples, muy prácticos, para que vos y yo podamos empezar a hacer desde ahora mismo, para invitar a Jesús. ¿Por qué lo tengo que invitar a Jesús? En primer lugar, lo tengo que invitar a Jesús a entrar en mi casa, porque cuando Jesús está en la casa, rompe todo lo preestablecido. ¿Qué es todo lo preestablecido? Es justamente que
uno tiene que asimilar o tiene que entender de que la desesperación es mucho más fuerte que cualquier posición mental que nos creamos o cualquier estatus que podamos tener en la sociedad. A Jairo no le importó nada, cayó a los pies de Jesús, lo invitó a su hogar. Y cuando nosotros estamos justamente desesperados, es donde Jesús dice, voy a tu casa para hacer algo. Y Él lo puede hacer. La desesperación justamente hace de que el principal de la sinagoga, aquel representante de Dios, donde Él caminaba por las calles y todos sabían quién era, caiga a los pies del hijo del carpintero, caiga a los pies de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza, aquel que puede haber tenido una mansión, cae a los pies de aquel humilde que no tenía dónde recostar su cabeza, y ese era Jesús. Cuando Jesús está en la casa, rompe todo lo establecido. Como por ejemplo, Jairo se dio cuenta de que su trabajo, su iglesia, su congregación, su ministerio, el estatus, el buen nombre que tenía, las cosas inclusive que podría haber logrado con ese nombre, no le sirvió de nada para darle felicidad. La verdadera felicidad la encontró en invitar a Jesús a su casa y en dedicarse a su familia. Por eso cuando Jesús entra en la casa de uno, rompe todo lo establecido. Así dice el texto que quiero invitar a que leas. Está en Jeremías, ¿sí? Jeremías 18, 1 al 4 es un mensaje del Señor justamente a Jeremías y dice que el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó, la rompió y comenzó de nuevo. Así dice el pasaje. El versículo 5 dice, después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ahí podés poner tu nombre, como recién nos decía Juan Alberto. Oh Centro Bíblico, Crecer, oh Frías, o pones tu nombre en donde te encuentres. No puedo hacer contigo lo mismo que hice con el alfarero, con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. En estos momentos, Jesús quiere entrar en tu casa para romper todo lo preestablecido y hacerlo de nuevo. Así como el alfarero hace una vasija útil, quiere hacer de tu casa y de tu vida algo resplandeciente, digno del alfarero, digno del fabricante. En segundo lugar, ¿por qué debo invitar a Jesús a mi casa? Porque cuando Jesús está en casa se rompen los diagnósticos. Nunca es tarde para el Señor. Aquel mensajero le dijo a Jairo, ya no molestes al maestro. Y Jairo se resignó en un momento y Jesús dice, tranquilo, no temas, no tengas miedo, solamente ten confianza, ten fe y la niña se va a salvar. Entonces cuando dejamos entrar a Jesús a nuestra casa, se rompen los diagnósticos que arman. Lo perdido se recupera. Aquel mensaje quedó vacío, quedó sin ningún tipo de fundamento por el resultado de la historia. Me pongo a pensar los mensajes que vos y yo recibimos cuando nos dicen ya no molestes al maestro, ya es tarde. Cuando el diagnóstico justamente ya tiene como una firma, ya tiene como algo que va a suceder y no podemos hacer nada. Me pongo a pensar para justamente que nos identifiquemos con la historia. Cuando alguien te dice, ya está, no va a cambiar más. Ya es así, su carácter es así. O cuando alguien te dice, ya está, no va a salir más de su adicción. Ya intentamos 1000 veces, ya está, no se va a curar. O cuando alguien dice, por ejemplo, y te diagnostican el final de una enfermedad o te diagnostican el final, ya vas a ver cómo va a terminar ese.
Me pongo a pensar cuando alguien dice, ya no va a volver, ya se fue, no va a volver. No insistas en orar para recuperar a tu hijo que se fue, a tu esposo que se fue, a tu esposa que se fue. No va a volver más. Hay diagnósticos que, por ejemplo, dicen, no insistas, ya se rompió, ya no se puede arreglar una relación, una amistad, una sociedad, ya se rompió. Y hay diagnósticos que justamente nos tiran mucho más abajo. Si sufriste alguna vez un abuso sexual, un abuso de palabras, alguien rompió tu corazón, alguien te ilusionó y ya dice, bueno, ya está. No creas más en los hombres, no creas más en las mujeres, son todas iguales. Y hasta afirman esos diagnósticos. El Señor hoy dice que puede romper todo diagnóstico si dejas entrar a Jesús en tu casa. El libro de Habacuc tiene un pasaje que me edifica mucho y te lo quiero regalar. Habacuc 2:3 dice, las cosas que planeo no ocurrirán tan pronto, pero con toda seguridad ocurrirán. Aunque pienses que se demoran en cumplirse, no te desesperes, dice el Señor. Todo acontecerá en el día señalado. En el día señalado los diagnósticos se rompen. ¿Por qué? Porque justamente uno tiene que creer. Uno tiene que creer, que tener fe. Como la tuvo aquel que escribió y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquellas acciones, aquellos pecados, aquel diagnóstico ha pasado. Dios puede hacer todas nuevas. Dice 2 Corintios 5:17. ¿Por qué ir a buscar a Jesús para que vaya a nuestra casa? Bueno, en tercer lugar es porque cuando Jesús está en nuestra casa, se rompe también la distancia. Ya no es más el Dios de la religión. Ya no es más el Dios del pastor, ya no es más el Dios de aquel predicador que vemos en la televisión, ya es un Dios más íntimo. Ya no es ni siquiera más solamente el Dios de la Biblia, sino pasa a ser un habitante más de la casa. No es más un Dios lejano. Lo invité a vivir en mi casa, lo hice parte de mi familia, le di diálogo, lo dejo hablar en mi casa y Él es aquel que instruye. Inclusive la Biblia dice que aquel que deja entrar a Jesús, el reino de los cielos baja y se instala. Imagínate en tu casa el reino del Dios instalado en tu casa. Imagínate el gobierno de Dios instalado en tu casa, la persona de Dios, el trono de Dios instalado en tu casa. Tu casa pasa a ser más importante que la Casa Blanca, que la Casa Rosada o que la mejor casa que podamos tener o podamos haber visto por ahí. ¿Por qué? Porque en tu casa habita el Dios cercano. Así dice el escritor de los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que hizo Jairo. Su accionar logró conseguir el oportuno socorro de Dios. Su accionar, el caer a los pies de Jesús, logró que la misericordia sea volcada sobre él, sobre su familia, sobre todo su niña. Me encanta leer el pasaje de Hechos cuando los apóstoles son justamente preguntados por el guardacárcel, por el carcelero, y el carcelero le dice, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y los apóstoles le dicen, solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mirá qué promesa. Déjalo entrar a Jesús en tu vida y va a ser salva tú y el resto de tu casa. Solamente basta uno que crean en Jesús para que dentro de la casa se empiece a vivir otro ambiente, para que haya sanidad integral, mental,
física, etcétera, etcétera. Solamente uno para que empiece una especie de contagio, de obrar de parte del Espíritu Santo para cambiar la vida del resto de tu familia. En cuarto y último lugar, ¿por qué tengo que dejar entrar a Jesús en mi casa? Porque cuando Jesús está en la casa, se rompe también toda sabiduría humana. El relato dice que cuando Jesús en un momento dice, está dormida, tranquilo. Es como que está dormida. Para mí es como despertarla de la siesta. Y dice la Escritura que la gente se burlaba en la cara del Señor. Y la pregunta mía ahora es, ¿y dónde estarán esos burladores? ¿Qué habrá pasado con todos aquellos que se burlaron del Señor? Jesús, al entrar en esa casa, rompió también la sabiduría humana. Dios desarticula todo proceso, toda ciencia, toda experiencia que podemos llegar a tener y que le digamos, no, lo que pasa que mi experiencia es esta, mi pensamiento es esta, mis bases son estas. Dios los rompe a todos por igual. Mirá lo que dice el texto bíblico. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige Dios. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalece la decisión del Señor. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los planes de los pueblos. Salmos 33:10. De esto se trata. Mira el video ahora. Fíjate si te acordás esto, o si lo viste alguna vez. Como país vamos a tener un buen año. Muy bien. No va a importar el Él no lo presidente. Habla que va a haber dinero, que va a haber abundancia. Es un buen año para viajar, conocer una persona en el mundo, bueno, andá a verlo, les va a ir re bien. Tan fácil que- Jugátela. Para aquellos que están buscando trabajo, ideal. Mucha alegría Te vuelve a la compartida. Hay una mano amarilla que significa golpea que te van a abrir las puertas. Si hay personas que piensan va a aparecer alguien a molestar, no aparece y no va a Siempre. aparecer. O sea que es un año de depositar un poco la fe en lo que el universo tenga para darles. Para aquellos que se fueron al exterior, que no se vuelvan porque realmente van a andar bien. Van a estar estables, van a firmar contratos verdaderos. Y va a ser un año realmente con protección, uno se va a sentir cómodo, va a poder caminar por la calle. Es buenas noticias. Es un buen año, Es chicas. un buen año para Sí. todos. Dentro de todo, Realmente sí. todo muy positivo. Lo voy a disfrutar este 2020. ¿Dónde estarán los burlones? ¿Dónde están los que profetizan? ¿Dónde están los que adivinan el futuro? Me causa gracia, me causa risa, es para reírse, pero también me causa tristeza porque a estas dos señoras las vieron millones de personas y le creyeron. El Señor desarticula todo, rompe con toda sabiduría humana. Déjame terminar el sermón, el mensaje, este pensamiento con esto, con esta pregunta. Toda la vida pensé de que aquellos burladores podrían haber sido la gente del velorio. Aquella gente que se acercó, claro, era la hija de un principal. Y ahí pueden ser que estaban los familiares, los vecinos, los amigos, los curiosos. Y cuando Jesús habló, seguramente todo el mundo se ha reído, todo el mundo se burló. Hasta puede haber habido un insulto. Pero déjame leer de vuelta el pasaje de Lucas. Lucas es un historiador que da muchos detalles. Y dice Lucas en el versículo 51, entrando, escucha bien, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino que a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. 5 testigos privilegiados. Los 3 discípulos que habían visto todos los milagros que venían viendo de Jesús y los más interesados en la escena, el papá y la mamá. Y lloraban todos en la casa y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y acá viene el versículo. Y se burlaban
de él sabiendo que estaba muerta. Me hace pensar que la escena es más fuerte de lo que yo creía. Me hace pensar de que aquellos que se burlaban, aquellos que no le creyeron a Jesús, eran los mismos discípulos, eran el mismo papá, la misma mamá. Aquellos que habían ido a buscar la ayuda de parte de Jesús, ellos mismos se podrían haber burlado. Y me hace pensar también, la fe que tengo yo, cuando lo invito a Jesús a entrar en mi casa, seguramente alguna vez lo dejaste a Jesús entrar. ¿Es una fe de burla? ¿Es una fe descreída? ¿Es una fe con condiciones? Actúa en esta parte de mi vida, pero en esta otra no, porque la verdad no te veo capaz de poder solucionar esto. Esto déjame a mí. Nos burlamos del poder del Señor. Hay parte de nuestra fe, por más íntimos que lo hemos hecho al Señor, como los discípulos, como el padre y la madre. ¿Qué habrá sentido Jesús sabiendo cómo terminaba? ¿Se habrá entristecido? ¿Se entristecerá cuando nosotros no le creemos? Habiendo un día, como Jairo, haber postrado ante los pies del Señor, ¿cómo se sentirá Él cuando nosotros no le creemos? Es para pensar, ¿no? Es para pensar y es para empezar a decidir que nuestra fe depositada en Jesús tiene que ser completa, porque cuando Jesús está en casa se rompe lo preestablecido, se rompen los diagnósticos, se rompe la distancia, se rompe toda sabiduría humana, y porque solamente tenemos que hacer al simple consejo del Señor, tenemos que hacer caso. No temas, cree solamente y se salvará. Esto lo dijo Jesús. ¿Lo pensamos? ¿Sabés que me gusta pensar también de que hay amigos míos, hay hermanos que hicieron eso con Jesús? Lo invitaron a sus vidas a entrar, invitaron a Jesús a gobernar sus vidas y hoy son felices y sus vidas han cambiado. Te dejo con ellos para que entre todos escuchemos sus palabras. Hola iglesia, ¿cómo Hola. están? Somos la familia Lobos. Lobos Hernández. Bueno, Lobos Hernández. Queremos contarles que Jesús entró a nuestra casa de una manera particular. Cuando estábamos sumergidos en el mundo, Él decidió llamarnos mediante el dolor de una discapacidad de nuestro hijo más pequeño. Pero su voluntad no era hacernos sufrir, sino darnos una vida plena y abundante. Un milagro en nuestro hogar ocurre y es así como Jesús dobló nuestras rodillas con todo su amor. Hoy nuestro hijo goza de plena sanidad y esa sanidad es por y para Jesús. Por eso y por muchos motivos más es que les decimos que dejen entrar a Jesús en sus hogares y sobre todo en sus vidas. Él cambió las nuestras. Amén. Amén. Hola, mi nombre es Alejandro, somos la familia Córdoba. Eres mi hijo Bruno, Génesis, Josué y mi esposa Flor. Queremos contarte de que Jesús está en casa, que somos felices y tenemos esperanza. Hemos aprendido a amar, a perdonar y sobre todo a velar por los nuestros. Por eso queremos invitarte y que tú también puedas decir, Jesús está en casa. Hola iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es Rocío y les quería contar que desde que Dios entró a mi casa me enseñó a amar y a confiar en una persona y en un proyecto de vida juntos. Me enseñó a valorar a mi familia y me mostró que estando Él en primer lugar todo es posible. Hola iglesia, mi nombre es Leandro y les quería contar que desde que Dios entró en mi casa cambió mi corazón, cambió mi manera de pensar y en mí no estaba la idea hasta ese momento de formar una familia. Pero a partir de que Él entró en mi casa me enseñó a que formar una familia bajo sus parámetros, bajo su voluntad, es posible. Por eso les queremos invitar a que puedan abrirle las puertas de sus hogares, pueda entrar Jesús y pueda cambiar sus vidas. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No sabés que el Centro Bíblico Crecer siempre tiene por costumbre tomarse un tiempo de, como dijo Andrés el domingo pasado, de celebración?
¿qué es lo que estaremos celebrando cuando vos ves un poco de pan y vino? Déjame que te lea en Romanos capítulo 5, en el versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medios de la fe. ¿Sabés que estamos celebrando eso? Que fuimos hechos justos ante los ojos de Dios por medios de la fe. Ahora, si vos te llegás a preguntar, ¿fe en qué? En el último versículo, en el capítulo anterior, dice, Él, viene hablando de Jesús, y dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. ¡Uy, qué bajón! ¿Por culpa mía Jesús fue entregado a la muerte? Sí, por culpa tuya fue entregado Jesús a la muerte. ¿Sabes que sí? Pero también sabes que sigue diciendo, y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Jesús no está muerto. ¿Sabes que Jesús resucitó para hacernos justos, justificados ante los ojos de Dios? Por eso es que el versículo que te leí dice, declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Ahora, ¿sabes qué? La gran noticia, lo espectacular de esto, termina con este versículo que dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Tenemos paz, tenés paz. ¿Sabes que Jesús dijo que nos dejaba una paz totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a tener aquí en la tierra? Una paz sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque la paz que gozamos es esa paz que Dios nos mira y ya no nos rechaza, ya no nos quiere quitar de encima porque no tenemos pecado, porque hemos creído en la obra excepcional que Jesús, su Hijo, hizo en una cruz. Sí, ¿sabes que fe es creer en esto de que Jesús estaba en un cuerpo de carne y hueso como el tuyo y como el mío, y que vino a esta tierra y estuvo 33 años viviendo acá y tuvo que morir, pero ¿sabes qué? 3 días duró allí y fue resucitado. Y cuando vos crees en eso y que Jesús está allá arriba, tenemos paz, gozamos de una paz que alcanza absolutamente todos los estados de nuestra vida. Alcanza mi pasado. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que mis pecados, mis mugres, mis resbalones fueron aplastados bajo los pies de Dios, fueron arrojados a las profundidades del océano. ¿Sabes que esa paz que vos podés gozar te alcanza al día de hoy? Porque en medio de las dificultades y de los inconvenientes que vos podés tener, eso nos ayuda. Por esta paz que Jesús te ofrece, te aumenta tu resistencia. Y esa resistencia, ¿sabes qué te da? Firmeza de carácter. ¿Para qué? Para tener y creer en esa esperanza segura de salvación. ¿Sabes por qué estamos celebrando? Porque esa paz alcanza hacia tu futuro. Porque vos sabés, si crees en esto, de que tenés vida eterna. Lamentablemente tengo que decirte de que si vos no crees esto, estás condenado a una muerte eterna. Por eso quiero animarte a que puedas creer esto y esta hermosa fiesta que estamos haciendo cuando ves un poco de pan y un poco de vino, porque tenemos paz que se extiende hacia el futuro. Y sabes que la Biblia dice que no hay ojo que haya visto, oído que haya escuchado, mente que haya imaginado algo similar a lo que Dios está preparando para aquellos a quienes lo ama, a quienes Dios ama. Y Dios te ama porque creíste en Jesús, en la obra de Él en una cruz. Vamos a festejar, vamos a celebrar con un poco de pan y con un poco de vino. ¿Sabes por qué? Porque tenemos paz, pero tenemos paz con el que tenemos que realmente tener paz, paz con Dios. ¿Charlamos con papá? Papito querido, te quiero dar gracias, muchas gracias, porque me pudiste hacer entender de que tu Hijo vino acá a la tierra y de que esa obra de entregarse en una cruz y morir por mí y por todos los que están allí, eso me ha hecho acreedor a tener la llave, el pase libre allá, a estar con vos, al tercer cielo, a tener una vida eterna. ¿Cómo no festejar que estamos en paz con vos, Dios? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Familia, estamos llegando al fin de esta nueva edición en que nos hemos podido encontrar. El Centro Bíblico Crecer en línea. Ustedes desde su casa, nosotros desde este lugar, para poder compartir un tiempo muy especial. Romper para arreglar. Acercar distancias. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que te decidas por Él? Él ya hizo todo. Hemos estado compartiendo un momento muy interesante, muy importante, que hoy te lleva a pensar que Jesús está esperando, que vos también rompas con todo aquello que te está separando de Él y le permitas a Él, que es experto en arreglar las cosas, que te haga de nuevo, porque seguramente lo necesitas. Mira, si tenés alguna duda, te pedimos por favor, llama a los números que seguramente van a estar allí y vamos a diluir cualquier duda que tengas. Lo que queremos hacer, querida familia de Frías, es que Jesús esté en tu hogar. Por eso, pasa la voz. Jesús está en casa y nos hace mucho bien que compartas estos tiempos con nosotros. Te esperamos el domingo que viene, 7 de la tarde, en una nueva edición en la que el Centro Bíblico Crecer te va a estar invitando a que dejes a Jesús entrar en tu casa. Que Dios te bendiga y una muy buena semana.